Bueno, muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien, que estos tiempos de cuarentena los estén llevando de la mejor manera y pues que salgamos bien librados de esta. Eh, para la clase del día de hoy, la plataforma se activó a las 12:45 y siempre es de la misma forma para que ustedes tengan como el tiempito de revisar sobre qué tema vamos a trabajar. Entonces el tema de hoy se llama tipos de soluciones. Ese es el tema que vamos a trabajar y para ello ustedes van a tener que realizar, permítanme un momento por favor, les voy a compartir pantalla un segundito para mostrarles qué deben hacer para que no queden dudas. Entonces, el primer punto es que van a investigar cuáles son los tipos de soluciones y sus características. El segundo es solucionar las páginas del libro que aparecen en el archivo PDF y el tercero es tomar apuntes de la clase. Entonces, el archivo PDF es este, realiza un mapa conceptual que explique cuáles son los tipos de soluciones químicas. Si alguien me confirma qué página es esa, por favor. La 182. Sí, es la 182. Listo, muchas gracias. Entonces, la 182 van a realizar un mapita conceptual. Si usted quiere hacerlo gráfico, hágalo, no hay ningún problema. O si quiere hacerlo escrito, pues no hay ningún inconveniente, como usted quiera hacer ese mapa conceptual. ¿Listo? Bueno, entonces en ese orden de ideas, vamos a arrancar con la clase. La clase de hoy se llama tipos de soluciones. Ese va a ser nuestro título. Ya sabemos que una solución es una mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea que tiene unas características especiales. Entonces sabemos que las sustancias que se mezclan en una solución deben ser de carácter polar. Es decir, que se deben mezclar íntimamente para que las dos sustancias combinen sus moléculas con el fin de generar una mezcla homogénea. Entonces, pilas. Resulta que aunque homogéneo y polar sean sinónimos, no significan lo mismo. La palabra homogéneo quiere decir que la unión de dos o más sustancias que se van a mezclar íntimamente de forma instantánea, es decir, que puede ser en el momento. En cambio, la palabra polar significa la unión de dos o más sustancias que se unen para siempre. Me explico, puede que su mamá haga el jugo de curúa y resulta que hizo el jugo de curúa y en el momento es una mezcla homogénea, es una mezcla uniforme. Pero con el paso del tiempo, las sustancias se van separando. ¿Por qué? Porque la curúa y el agua y la leche son apolares, no se mezclan entre sí. Por eso, a pesar de que es una sustancia homogénea, las sustancias son apolares. Homogéneo quiere decir que se mezcla de forma instantánea, pero que con el paso del tiempo puede que vuelva a haber una separación. Mientras que las mezclas polares o las sustancias polares ya no se vuelven a separar por nada del mundo. ¿Listo? Es como cuando hacemos un tinto. Se realiza el tinto y en un principio es homogéneo, todo se ve uniforme. Pero si yo lo dejo reposar, le sale concho. Eso es porque el concho y el agua no son polares, son apolares. Ese es el término correcto, donde las sustancias no se mezclan. Entonces aquí tenemos el otro lado de la, digamos que la otra cara de la moneda, las heterogéneas y las sustancias apolares. Una sustancia heterogénea, ¿qué es? Aquella sustancia que no tiene la capacidad de disolverse una entre otras, las piedras y el agua. Y apolar quiere decir que los átomos no se mezclan, no se unen, no se compactan. Entonces, pilas, homogéneo, instantáneo, o momentáneo, porque incluso puede tardar minutos. Y la polar es porque se mezcla íntimamente y ya no las puedo volver a separar. ¿Listo? Si yo hablo de los tipos de solución, entonces vamos a hablar de un término que trabajamos la clase pasada y es la solubilidad. Y ya que digo la clase pasada, les pido disculpas porque la semana pasada no estuvimos en clase debido a que estaba haciendo unas labores administrativas, pues que no me permitían dictarles la clase, pero para ello el profe Sergio muy amablemente pues se encargó
de la clase como tal, entonces espero hayan aprovechado. Bueno, entonces estábamos hablando de la solubilidad. Es el proceso por medio del cual dos o más sustancias pueden unir sus compuestos, pero para que la solubilidad exista tendrá que haber algo que se llama disolución. Y esa disolución es como el solvente puede disolver al soluto. Entonces tenemos aquí las dos propiedades de la solución, solvente más soluto. Entonces pilas, solvente más soluto igual a solución. Para que ellos dos tengan una mezcla íntima tiene que haber un proceso de disolución. Pero para que dos sustancias se disuelvan deben ser solubles, deben ser polares. Es decir, que se puedan unir fácilmente, sin mayor problema. Esto es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque resulta que es la unión entre varios términos que a pesar de que son similares, tienden a ser diferentes. ¿Listo? ¿Qué es una sustancia polar? Entonces, por favor, abran micrófonos para participar. ¿Qué significa polar? No todos al tiempo que de pronto colapsa. ¿Qué es polar? Es una sustancia que se une para siempre y apolar es la momentánea. Entonces, polar son dos sustancias que tienen la capacidad de mezclarse. Entonces, el dibujito que lo representa en la química podría ser este, como la llave y una cerradura. Ellos se van a unir sin ningún problema. Y después de que estén unidos, es muy difícil separarlos. En cambio, en el caso de los apolares, no, porque los átomos chocan unos con otros, lo cual no les permite la unión de los mismos. Entonces, por ejemplo, tenemos átomos pueden ser de diferente naturaleza que van a chocar, no se pueden unir, agua y aceite. En cambio, en los polares son átomos de diferente naturaleza, pero que encajonan perfectamente, compactan perfectamente. En ese orden de ideas, las únicas sustancias que pueden sufrir un proceso de disolución son las sustancias polares, es decir, que se pueden mezclar entre sí. Y a ellas se les llama solvente y soluto. Siempre que nosotros hablamos del solvente y del soluto, vamos a hablar de concentración. Y la concentración se puede ver principalmente desde el soluto. Entonces, ¿cuáles son las clases de soluciones? Esas ya las vimos. ¿Cuáles son? Son tres. ¿Cuáles son esas? Abran micrófonos y participen, por favor. ¿Cuáles son las tres clases de soluciones? Hay unas que son insaturadas. ¿Cómo se llaman las segundas? ¿Cómo se llaman las segundas? Insaturada, saturada y sobresaturada. Bien, Santiago. Saturadas, parece que es el único estudiante. Y sobresaturadas. Tenemos por concentración, es decir, la cantidad bien sea de solvente o de soluto, las soluciones se clasifican en tres: en insaturadas, en saturadas y en sobresaturadas. Si tengo insaturadas, esto ya lo habíamos visto, es menos soluto. Las saturadas son perfectas. Y las sobresaturadas es más soluto. Si las clasificamos de esa forma, entonces, vamos a decir que hay unos tipos de soluciones y tienen que ver con la concentración. Entonces, esos tipos de soluciones son tres también. Hay unas soluciones que son naturales. Hay otras soluciones que son químicas, aquí son físicas, químicas y empíricas. Esos son los tipos de soluciones. Entonces, pilas porque he dado
clases y soluciones. Las clases son 3. Insaturadas menos soluto, saturadas perfectas, sobresaturadas más soluto. Pero si yo hablo de los tipos de soluciones, se clasifican en 3. Hay unas que son físicas, hay otras que son químicas y hay otras que son empíricas. ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? La forma en la que el proceso de solubilidad afecta la solución. Entonces, yo tengo una solución física cuando a simple vista yo determino que es una sustancia homogénea, pero en su interior las sustancias no se mezclan. Por ejemplo, ¿quién me ayuda con un ejemplo de esas? Abran, por favor, micrófonos y participen. ¿Cuál sería un ejemplo de esas? Les repito el concepto. Miren, los voy a poner es a copiar. Si ustedes quieren que yo los ponga a copiar, lo hago porque es que ustedes no participan. Les repito el concepto. Las físicas son aquellas soluciones donde a simple vista es una sustancia homogénea, pero la parte química, las moléculas no se mezclan. Por ejemplo, ¿cuál podría servir? ¿El agua con el aceite? Bueno, lo que pasa es que el agua con el aceite es heterogénea, pero entonces pongámoslo en cantidades para valerte el ejemplo. Pongamos un vaso de agua con una gotica de aceite y la vamos a agitar. ¿Qué sucede? Que pareciera que el aceite desapareciera, ¿cierto? Porque como hay mayor cantidad de agua, pareciera que el aceite desapareciera. Pero las sustancias en sí no se mezclan. Entonces ese ejemplo es válido. Otro ejemplo, ¿como cuál? ¿Ustedes han visto una colonia, una loción? Sí, profe. La loción a simple vista se mezcla, ¿cierto? Pero hay lociones que uno se las aplica en la ropa y ¿qué le pasa a la ropa? Se mancha. Se mancha, es porque las partículas de grasa no se lograron mezclar con el alcohol y con el agua que contiene la fragancia de la loción. La fragancia es una sustancia grasosa y como no se mezcla con el agua y tampoco se mezcla con el alcohol, por eso algunas lociones manchan la ropa. A simple vista no pareciera, parece uniforme, incluso a veces hasta parece agua, pero por dentro la sustancia no se ha terminado de mezclar, no se ha terminado de compactar. En ese orden de ideas, a simple vista, es homogénea, pero en su interior no es compacta. No es compacta. ¿Por qué? Porque cuando yo la saco, cuando yo la reboto, cuando yo la revuelvo, o hago algún tipo de situación con ella, pues puedo ver de qué está hecha. Entonces, pilas. Las soluciones físicas son aquellas que a simple vista pareciera ser uniformes, pero las sustancias químicas no son compactas, no logran mezclarse en su totalidad. Como cuando nos aplicamos un brillo labial. Nos aplicamos el brillo labial, eso trae colorante y trae grasa. La grasa es la que hace que brillen los labios. Pero resulta que con el paso de las horas o con el paso de los minutos, se cae el brillo y queda el color. Entonces ahí teníamos una sustancia homogénea, físicamente homogénea, pero las sustancias no eran compactas porque lograron separarse. ¿Listo? En el caso de la sangre, por ejemplo, ¿la sangre es una sustancia física? ¿Es 100% compacta, 100% uniforme? Digo que no, ¿Por No. qué no? porque, ay, se me olvidó. Porque digamos cuando sale sangre, ¿sí? Y después va saliendo como sangre con agua. Muy No. bien, Violet, perfecto. Porque resulta que a pesar de que la sangre es un lípido, es una proteína, también trae rastros de agua. Y si ustedes han comprado la carne
y la dejan en el platero, se van a dar cuenta que sale una agua sangre. Y es porque la sangre no es una sustancia 100% compacta. Ella tiene en su interior glóbulos rojos, que son los que le dan el color, glóbulos blancos, que son los que se parecen al agua, que se llama linfa, y son los que se encargan de proteger el cuerpo. Y además tiene plasma y plaquetas. Entonces, como no es una sustancia compacta, no es algo que las moléculas se puedan unir íntimamente, pues con el paso del tiempo ellas se van separando. Por eso una carne comprada en la fama no nos bota sangre, no es la misma sangre que uno bota cuando se corta, sino que eso es como una agua-sangre, porque ya viene combinada con otros elementos. ¿Listo? Vamos con las sustancias químicas. Entonces, las sustancias químicas son aquellas que se compactan tanto dentro como fuera. Ellas se compactan Profe. dime. ¿Sería como el cloruro de sodio? Como el cloruro de sodio, muy bien. Es una sustancia que yo no puedo separar por nada. Por más de que usted triture la sal, por más de que usted la refine, es decir, la meta a una máquina y la máquina la vuelva polvo, igual sigue siendo cloruro de sodio, porque no hay un método físico-químico que nos permita separar esa sustancia como tal. Lo mismo le pasa al azúcar. Trituremos el azúcar, a ver si podemos sacar el carbono por un lado, sacar el hidrógeno por otro y el oxígeno por otro. Es imposible, es física y químicamente imposible. ¿Por qué? Porque los átomos lo que hicieron fue que se consolidaron, se unieron. Como cuando usted lo mandan a hacer un tito y deja quemar la olleta. ¿Qué le pasa a la olleta? Se pone negra. Se pone negra. Pone negra. ¿Y ustedes han intentado lavar una olla que se queme? Sí. Imposible. Profe, pues yo quemé una y me tocó lavarla y eso no quita. Eso no quita, perfecto. Ahí está la respuesta más clara. Y es porque los poros que trae la olla se expanden, se distensionan. Y en el momento en el que cualquier líquido, café, chocolate, cualquier líquido, sobre todo el café que es pegachento, llega y se mete dentro del poro, cuando se enfría la olleta lo que hace es que encapsula el café por dentro. Lo deja ahí como prisionero, como compacto, y ya eso no vuelve a despegar. ¿Podemos seguir utilizando la olleta así? Claro, podemos seguirlo haciendo, pero lo mejor es que no, porque cada vez que la olleta se calienta, pues ella va abriendo de a poquitos. Entonces me va botando esporas de ese café que se quemó y que en algún momento fue compacto. Entonces por eso esas ollas ya no vuelven a servir. Lo mejor es botarlas a la calle. Hay casos extremos donde la olleta se quema tanto que se rompe y es porque se compactó el átomo del aluminio con los átomos del café, quedaron compactos, se unieron y ya eso no se vuelve a separar por nada. Entonces, diferencia entre las físicas y las químicas. Las físicas aparentemente parecen homogéneas, pero sus sustancias no se mezclan. En cambio, las químicas aparentemente y ya por dentro compactan las sustancias. Estas son inseparables. Después de que se unan, no hay nada que hacerle. En cambio, estas no. Les ponía el ejemplo del jugo de guayaba, de maracuyá, o el de guayaba en leche. Bueno, cualquier jugo que se separe, el de guanábana, por ejemplo. Se licúa, lo sirven y de inmediato las sustancias son compactas. Pero mientras que usted almuerza, ya se ha separado. Y es porque las sustancias son apolares. Son instantáneas. En el momento lo hacen, pero después se separan. En cambio, las químicas no. Las químicas, ellas son polares, se unen perfectamente. ¿Qué son las empíricas? Esas sustancias empíricas son las que la misma naturaleza genera o las que nosotros generamos por naturaleza, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos el oxígeno. El oxígeno que nosotros respiramos es O2. O2 porque son dos átomos de oxígeno que viajan de la mano los dos para poder que nosotros tengamos un proceso de respiración. Si nosotros respiráramos solo oxígeno, solito, no lo podríamos hacer porque nuestras fosas nasales y nuestro tracto respiratorio está adaptado para respirar de a dos átomos de oxígeno.
No podemos respirar smog, no podemos respirar humo, no podemos respirar agua. Y si lo llegamos a hacer, lo que hacen los pulmones es que colapsan porque no tienen esa capacidad. Se llaman empíricas porque la naturaleza es quien las produce. La naturaleza es quien provoca las uniones de esas dos o más sustancias. Entonces, por ejemplo, el aire. ¿Cuál es la diferencia entre aire y oxígeno? Que el oxígeno es limpio y el aire viene con muchas bacterias. Bueno, podría ser. ¿Quién tiene otra idea de cuál es la diferencia entre aire y oxígeno? Que el oxígeno es más puro, o sea, más... O sea que No, el oxígeno profe, es un elemento solito y el aire, el aire es la unión de varios, ¿no? Como puede ser el carbono, muy bien, demás suciedades, lo que botan los carros, etc., humo. muy bien. El oxígeno es un elemento de la tabla periódica, es un elemento, ustedes lo dijeron, sin contaminación. En cambio, el aire es la mezcla de varios gases, así como dice Garavito, que tenemos el carbono, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el monóxido, el smog, tenemos helio, tenemos radón, criptón. Todos esos gases unidos me van a generar aire. Por eso cuando nosotros preguntamos, ¿qué respiramos? Y alguien por allá dice, respiramos aire. Mentiras. Si nosotros respiráramos aire, nos moriríamos, porque nuestra nariz lo único que puede respirar es oxígeno. Nosotros vamos, por ejemplo, al centro o estamos parados en una avenida principal y pasó un carro y nos echó todo ese humo. ¿Qué le sucede al cuerpo? Se queda sin respiración y es porque ingresó o intenta ingresar el aire al sistema respiratorio y como no puede, pues entonces lo que hace es que nos corta la respiración. Eso es instantáneo. Eso no quiere decir que nos vaya a matar el pararnos al lado de una mula, por ejemplo, pero sí hay que tratar de evitarlo. ¿Para qué? Para que lo que ingrese a nuestros pulmones sea O2. Resulta que nosotros aquí en Bogotá estamos adaptados para respirar oxígeno, pero también se colan algunas partículas de contaminación. ¿Cómo las expulsamos? Pues a través de los mocos o a través de las flemas. Nosotros vamos al centro, llegamos del centro y nos sonamos. Y al sonarnos los mocos están negros. Es porque el smog se quedó pegado en los pelitos que tenemos en la nariz para que eso no se vaya al torrente respiratorio. Hay mujeres que por vanidad lo que hacen es que se cortan todos los pelitos de la nariz, todos. Introducen algún tipo de máquina y cortan todos los pelitos hasta los más profundos que haya. Y son personas que sufren generalmente de asma o sufren de una bronconeumonía o pasan al lado del smog y de inmediato a toser. Y es porque no están los pelitos que capten la contaminación. ¿Qué es lo que hacen? Ellos funcionan como sustancias homogéneas físicas. No se mezclan, pero la retienen un momentico. Cuando va pasando la contaminación, el pelito lo que hace es que la atrapa. Y al atraparla, pues la sostiene. Y cuando nosotros no sonamos la nariz, los botamos a través de los mocos o a través de las flemas. Las flemas no todas siempre son del mismo color. Hay unas que son verdes, es porque hay algún tipo de infección en el cuerpo, tenemos gripa. Hay otras que son blancas, es porque simplemente la flema tenía que salir. Hay exceso de flema, pero no hay infección. Hay otras flemas que son como rojas, es porque hay algún problema en los pulmones y ya está estosiendo sangre. Hay otras flemas que son un poco, digamos que como un verde más oscuro. Y eso se da precisamente por, digamos que la contaminación que hay en el ambiente. De hecho, cuando nos ponemos a hacer aseo y revolcamos, mejor dicho, absolutamente todo, sobre todo cuando movemos los colchones, que son los que más guardan polvo, se nos cola o se nos cuela ese polvo por la nariz y tenemos que expulsarlo de alguna manera. Entonces, todo el tiempo tenemos relación con las soluciones. Hay unas que son físicas, aparentemente, otras que son químicas, no las puedo separar, y otras que la misma naturaleza produce. Esas que produce la misma naturaleza son bien complejas.
Precisamente pues porque las produjo la naturaleza. Entonces, por ejemplo, hay algo que los científicos todavía no pueden explicar y es cómo los gusanos producen la seda. Si ustedes han intentado comprar una camisa de seda o un pantalón de seda, son supremamente costosos. Y es porque los gusanos son quienes producen los hilos de seda. Eso después se va a una máquina y la máquina los une, los compacta para poder formar en camisa. Pero quien lo hace como base principal son los gusanos. Eso quiere decir que es una solución empírica. Ellos la hicieron. No hay en este momento una seda que sea artificial. Las han intentado hacer, pero no tienen ni la misma textura ni la misma resistencia. Entonces los experimentos han sido fallidos. No obstante, por eso les digo que no se ha podido entender cómo ellas logran o cómo los gusanos logran hacer la seda. Otra sustancia natural podría ser, por ejemplo, la tela de una araña. Si ustedes han cogido la tela de una araña, ¿cómo es? ¿Qué se siente en la tela de una araña? Como Profe, así, se profe. siente como- suave, ¿no? La telaraña es suave. Sí, es Sí, suavecita, es como suave. esponjosita, pero al mismo tiempo es resistente y es como pegachenta, ¿cierto? Se nos llega a pegar en las manos e intentamos tumbarla y como que no podemos, como que toca agitarla bastante para que se vaya. Eso es una solución empírica, provocada por la naturaleza, ¿listo? Son sustancias que solamente ciertos cuerpos pueden generar, son sustancias que solamente ciertos animales y plantas pueden llegar a desarrollar. Entonces, por ejemplo, ¿qué planta produce el caucho? ¿De dónde salen las bolsas, por ejemplo? ¿Ni idea? Las bolsas salen de una mata que se llama el caucho. Eso es un palo grandote, es un árbol grandote, y lo que hacen es que cortan el tronco, le hacen como incisiones al tronco, como que lo pican, pero no lo talan por completo. Y al picarlo, eso bota un látex, bota un líquido. Ese líquido blancuzco que bota el látex, el caucho, es pegachento. Eso lo meten a las máquinas y con eso construyen todo lo que está hecho de plástico. Los condones, las bolsas, los zapatos, el cuero, pero no el cuero sintético, no el cuero del normal, sino el cuero sintético. Todo eso está hecho a base de látex. ¿Quién forma el látex? El árbol. ¿Gracias a qué? A sus nutrientes. Una sustancia empírica, una sustancia natural. ¿Se puede crear látex en laboratorio? Sí, pero no tiene la misma resistencia que tiene la de los árboles. Entonces, por ejemplo, el chicle que nosotros consumimos, entre más barato sea, más aditivos dañinos le echan. Entonces, por ejemplo, hay un chicle que uno se mete a la boca y en cuestión de 30 segundos eso ya está más tieso, eso está re duro. Es porque esos chicles están hechos de los cauchos de las llantas. Como hay que reciclar y nada se puede perder, entonces cogen las llantas que ya no les sirven a los carros y las convierten, les echan aditivos y colorantes, entre otras cosas, y las convierten en chicle. En cambio, hay otros chicles que tardan un poco más en la boca, incluso que se degradan en la boca, que de tanto masticar y masticar y masticar, cuando usted se da cuenta ya no tiene nada, y es porque se lo ha ido comiendo de a pedacitos. Ese está hecho con látex, es decir, de sustancias naturales, una solución empírica. En cambio, los otros son hechos de llantas. Lo mismo sucede con los empaquetados. Los Cheetos, por ejemplo, se creía que los Cheetos estaban hechos de plástico, de caucho. Y efectivamente, uno quema un Cheeto y huele a plástico quemado, ¿cierto? Pero hoy en día nos hemos dado cuenta que lo que pasa es que el maíz, gracias a su propiedad de convertirse de sólido a gaseoso, de estallar, así como le pasa al maíz pira, tiene la posibilidad de generar sustancias que se inflamen, que se hinchen. Entonces, en ese caso, pueden hacer chitos de maíz. Claro que eso también depende de la marca, ¿no? Eso depende digamos que del comercio que se le dé. Por ahí dicen que lo barato sale caro.
Y es precisamente porque entre más barata sea la sustancia, pues más aditivos y más cosas dañinas le han echado para poderlo rendir. Entonces digamos que ese es como el concepto. Bueno, no sé si hasta ahí tienen dudas, inquietudes. Profe, yo tengo una, Señora, que es, creo que, no, bueno, que es cuando una persona está fumando y uno, digamos, está prácticamente al lado y respira eso, pasa lo mismo como con el camión. sí, y es más dañino todavía, porque resulta que la persona que lo fuma, que esté fumando X cosa, cigarrillo, marihuana, lo que esté fumando, incorpora a través del tracto respiratorio, es decir, a través de la garganta, las partículas que van a hacer que se libere la oxitocina en el cerebro. Es decir, esa persona generalmente no lo inhala, sino que lo traga, lo pasa por la garganta. Esas partículas llegan al estómago y el torrente sanguíneo se encarga de llevarlos hacia el cerebro. Y el cerebro es el que se encarga de liberar la oxitocina y pues que se tengan alucinaciones. Pero en el caso de la persona que está al lado, como no lo traga, sino que lo inhala, al inhalarlo, eso va tapando los bronquios, porque resulta que como nosotros estamos adaptados solamente para respirar oxígeno, los pelitos que tenemos en la nariz no alcanzan a capturar todos los niveles de nicotina, no alcanzan a capturar todos los átomos de nicotina, entonces hay unos que los alcanzamos a pasar hacia los pulmones, y en los pulmones ellos van y se adhieren, se pegan al bronquio, y al pegarse al bronquio, pues de ahí no hay nada que los separe. Obviamente, pues cuando ya son casos avanzados, ¿no? En un principio se toman, los que botan las flemas, el bronquisol y toda esa vaina para botar flemas, en un principio. Ya cuando está muy avanzado, eso se convierte como una especie de concreto que se pega a los bronquios y ya de ahí nadie los arranca. Por eso mueren más fumadores pasivos que activos. Una persona que lleve fumando 30, 40, 50 años y digamos que todos sus pulmones están bien. En cambio, una persona que sea pasiva, es decir, la esposa de un fumador o la hermana de un fumador o bueno, alguien que viva en la casa con el fumador, puede durar nomás unos 10 o 20 años. Disminuye la capacidad porque esa persona la inhala por la nariz, en cambio la otra la traga. Y cuando la traga, que es el término correcto, la pasa hacia el estómago, los jugos gástricos alcanzan a diluir unas para poder mandar esos nutrientes al cerebro y que se sientan los niveles como de relajación. En cambio el otro no, el otro los pega a los bronquios. Entonces por eso ahí está como la diferencia. Bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta, duda, inquietud. Profe, o sea que en sí el nivel de letalidad es más riesgoso, digamos, para una familia de un fumador excesivo, es más probable que muera la familia que el fumador. Que el mismo que fuma, sí señor. Sí, porque es que el mismo que fuma, como te digo, él traga, él manda hacia el estómago. Y en el estómago es que se desintegra la nicotina y envía la información al cerebro para que el cerebro se sienta relajado, se sienta bien o produzca alucinación. En cambio, en el otro no. El otro, al inhalarlo, eso no va al estómago, sino que va directamente al pulmón. Y allá se pega de los bronquios. Entonces, lo que hace el bronquio es que no puede producir dióxido de carbono ni recibir oxígeno, sino que lo va matando. Se va carcomiendo el pulmón de la persona de la persona pasiva, del que no fuma. Pero pues ahí sí ya es, digamos que como más de conocimiento. De hecho, es más dañino las sustancias que son químicas que las naturales. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la marihuana al ser una sustancia natural, lo que hace el cuerpo es que con el paso del tiempo el mismo cuerpo la va desintegrando. Entonces, ustedes han escuchado que dentro de las sustancias psicoactivas, la marihuana es una de las más fáciles de dejar, porque se consume y si no le gustó, pues usted la deja. O se consume y usted la puede ir regulando. Nunca la va a controlar, porque eso nunca va a pasar. No hay control sobre ella porque finalmente es una droga. Pero sí, por lo menos, puede poner unos horarios de consumo. Entonces, a veces uno, cuando iba para el colegio, veía personas muy bien vestidas fumando marihuana.
y lo hacen solamente cuando van para el trabajo o cuando llegan del trabajo. En cambio, eso no sucede con las sustancias sintéticas o químicas. Es el caso, por ejemplo, del boxer. El que se meta al boxer, salir de ahí es muy, muy complicado, es muy difícil, porque al ser una sustancia química, el cuerpo la pide, la requiere, porque le estamos metiendo cosas extrañas y es más rápido que se desintegre el cuerpo. Entonces, por ejemplo, ustedes podrán haber visto el caso de alguien que empezó fumando cigarrillo, pasó a la marihuana y terminó, bueno, y en la marihuana estaba medio bien, pero después consumió pegante y ya de ahí graves a la calle, a consumir bazuco y a consumir otras cosas. Y es porque son sustancias que le hacen muchísimo más daño al cuerpo. Primero, son más adictivas por ser químicas y segundo, causan mucho más daño al cuerpo que una sustancia natural. Entonces también ahí hay que aprenderlos a identificar. Bueno, no sé si tienen dudas. Yo, profe, ¿el pegante también afecta a los pulmones? Sí y no. Como el pegante no se inhala por la nariz, el pegante es por la boca. Y como es una sustancia química que no se desintegra en el cuerpo, de ninguna manera, los jugos gástricos no logran desintegrarlo. A pesar de que los jugos gástricos son una sustancia empírica que logran desintegrar, digamos que todas las sustancias naturales, se compara con el ácido batería, que el ácido batería sale de la batería y quema la ropa, por ejemplo, puede causar quemaduras hasta de 3er grado. Es un ácido supremamente fuerte. A pesar de eso, no logra diluir el pegante. Las personas que consumen pegante cuando